Muy buenos días, queridos alumnos, y bienvenidos a esta su aula virtual del área de comunicación para el curso de redacción. Esta sesión está dirigida al quinto año de secundaria. Es nuestro tema 12 para hoy, 14 de agosto de 2020. Título: Textos periodísticos. Soy la licenciada Linda Carol e iniciamos esta sesión con la pregunta: ¿qué es un texto periodístico? Viernes 14 de agosto de 2020. Textos periodísticos. Cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito. Generalmente, aunque también puede ser a un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resaltar de interés particular para la opinión pública. Tenemos aquí un cuadro sobre textos periodísticos. Este esquema proporciona información, lenguaje claro, sencillo, conciso, ordena de la información en interés decreciente. Tenemos a la noticia, la entrevista y el reportaje. Además, la crónica. La noticia es un texto expositivo en forma narrativa. Es una exposición breve de hechos de actualidad. Responde a la pregunta ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo? Su estructura es titular, subtitular, entradilla, cuerpo de la noticia. Los elementos aparecen en orden decreciente. Tenemos la crónica, noticia ampliada y comentada, con interpretación del periodista. Formas de exposición. Tenemos exposición en forma narrativa. El autor cuenta los hechos. Y tenemos exposición en forma argumentativa. El autor analiza los hechos. La entrevista. Es un texto periodístico de tipo expositivo. Un diálogo con un personaje para conocer su forma de pensar o de actuar. Hay tipos de entrevistas, como las declaraciones, buscan la opinión del entrevistado, o la entrevista de personalidad, que profundiza en la dimensión humana del personaje. Las partes de la entrevista son introducción, presentación del personaje, cuerpo de la entrevista, preguntas y respuestas, cierre, sintetiza y recoge datos relevantes. Finalmente tenemos el reportaje. Es un texto expositivo que adopta una forma descriptiva o una forma narrativa. Características: objetividad, exhaustividad. El autor adopta un tono personal. Los elementos de reportaje son la descripción. El autor describe lugares que visita. Narraciones. El autor relata hechos vividos por el propio periodista. El autor entrevista a distintas personas que dan su punto de vista sobre los hechos. Dentro de la entrevista tenemos los puntos de vista que se presentan en el reportaje. Esos son los elementos de reportaje. Actividad para hoy, viernes 14 de agosto de 2020. Redacción, tema 12. Realiza una entrevista a una persona importante para ti sobre el tema el tiempo en casa durante la cuarentena. Muy bien, queridos alumnos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos el día lunes en la sesión de lenguaje. Adiós.